Buenas tardes. En el curso de Economía Internacional, en la unidad 2, vamos a hablar sobre los tipos de cambio y mercado de divisas. Con mis compañeras Alicia Pérez Barrera, Jessica Rola Montañez y Julie Tiffan Chitiva Pinzón. Bueno, en el primer punto se habla sobre los tipos de cambio y mercado de divisas. Se dice que el tipo de cambio es el precio de una moneda en función de otra. Esta se denomina tipo de cambio. En cuanto a esto, incluyen las divisas de moneda extranjera, el mercado de divisas y el precio. Pues se dice que el tipo de cambio es uno de los precios más importantes en la economía de un país, porque afecta directamente el resultado de las cuentas corrientes y otras variables. Aunque también se debe tener en cuenta en que algunos países, eh, por lo general, el manejo de la tasa de cambio es diferente. Por ejemplo, en Venezuela la tasa de cambio no fluctúa libremente, dado que el gobierno regula la tasa a la que se acepta el intercambio en dólares, o sea que la tasa de cambio es muy superior a la oficial, dado que la demanda de dólares es muy superior a la disponible en ese país. En el otro punto se trata de que pues, la fluctuación es el incremento del tipo de cambio que implica en una economía, donde se presenta ciertas situaciones donde ésta debe estabilizarse adecuadamente y tener un crecimiento, donde también se debe contar con unas divisas y monedas extranjeras en las transacciones donde estas cogen fuerzas en la oferta y la demanda, lo que hace fluctuar el precio en la moneda extranjera. Y este tipo de cambio es el que se puede adquirir una moneda que por lo generalmente se convierte en dólares, y esto hace que se convierta en un activo financiero, donde la rentabilidad de comprar dólares sale más barato, dólares baratos para intentar venderlos luego a un precio más alto, donde se da un inicio de riesgos de rentabilidad o pérdida que puede ser muy alta. Bueno, en la gráfica siguiente nos permite observar la fluctuación del tipo de cambio que se presenta. Bueno, esta gráfica permite identificar la fluctuación del tipo de cambio en el peso y el dólar entre los años 2014 y 2015. Pues aquí nos indica pues que en mayo del 2015 el incremento eh, ha tenido del precio en el dólar, ha tenido una subida, y desde el último trimestre de este año, en 2014, alcanzó un precio de 2.670 pesos. Eh, en cuanto a en marzo, la fluctuación fue en el incremento del tipo de cambio, que implica que pues que la economía colombiana en, en, ese, en ese mes tuvo que enfrentar ciertas situaciones para poder estabilizarse y mantener eh, un adecuado crecimiento para el año 2015. Los tipos de cambio y las transacciones internacionales. Listo, pues aquí nos dice que el precio de los relativos para los bienes adquiridos en diferentes países. Por ejemplo, bueno, aquí nos dice que se compra un computador eh, en Estados Unidos, en Miami, a un precio de $399.
Aquí en el otro país como es aquí Colombia, digamos en Bogotá, se vende o tiene el proveedor, lo tiene un valor de 1 millón de pesos. Necesitamos pasar los valores pues a una misma moneda, donde nos indican que es convertir los pesos en dólares o los dólares a pesos. Y así por eso necesitamos saber el tipo de cambio para pasar estos valores pues a una misma moneda. Y así, mediante esto, necesitamos por eso saber el tipo de cambio. Mercado de divisas. En el mercado de divisas intervienen diversidad de agentes que pueden ejercer como oferentes y demandantes o simplemente intermediarios, como son los bancos comerciales, las multinacionales y los bancos centrales. Buenas tardes, a mí me corresponde la demanda de activos de divisas. Vamos a manejar el concepto, objetivos, tasa de rentabilidad. También vamos a manejar el equilibrio del mercado de divisas, cómo afecta el dólar y la función de los tipos de interés. Bueno, la demanda de activos de divisas es adquirir bienes y servicios y activos financieros del país. Hay una relación proporcional entre el tipo de cambio y la cantidad de demanda de divisa. Cuando aumenta la demanda de divisa y la oferta permanece, la moneda nacional se deprecia. El factor principal de la demanda de activos en divisa es el valor futuro de los depósitos, que dependerá del tipo de interés. El objetivo principal de la demanda de activos de divisa es que los inversionistas puedan mantener su riqueza, ya que al adquirir bonos, acciones, depósitos bancarios, etc., los activos conservan su valor. Lo que realmente hace el inversionista es un ahorro. ¿Esto para qué? Para conservar en un futuro su poder adquisitivo, ya que si mantienen su dinero, ese se va devaluando, mientras que si lo invierten, va a conservar el valor que, que en ese momento, que cuando se acabe esta inversión, va a conservar el valor que esté en ese momento. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad? La tasa de rentabilidad en el momento de la inversión no se puede tener una cifra exacta, no se puede garantizar que es un 2, un 3, un 5%, sino que se mide al terminar el plazo o el vencimiento de la inversión. Se hace un balance entre el dinero invertido y el dinero recibido, y ahí se puede comprobar la rentabilidad adquirida. Eh, el equilibrio del mercado de divisas se produce cuando los depósitos de todas las divisas ofrecen la misma tasa de rentabilidad que se espera, es decir, obtienen la ganancia esperada. Ahí se puede decir que hay un equilibrio en el mercado de divisas. El dólar como afecta. Cuando hay más demanda que oferta, es decir, muchas personas y empresas quieren comprar dólar, el precio sube, y cuando hay más oferta que demanda, el precio baja. Eso afecta pues en las importaciones, las exportaciones, los intereses de la deuda externa, etc. ¿Cuáles son las funciones de los tipos de interés? La función es hallar una rentabilidad para las personas que entregan su dinero para prestar, es decir, las personas que invierten o guardan su dinero en un banco, y los que necesitan este dinero, qué valores están dispuestos a pagar. Es decir, las personas que de pronto toman préstamos en el banco, en entidades bancarias. Las tasas de interés pues, que se manejan son la tasa de colocación, la tasa de captación y el margen de intermediación. La tasa de colocación es la tasa de interés que cobra el banco a quienes le da préstamos, es decir, la tasa que
que va a cobrar durante todo el tiempo que dure el préstamo de esa persona. La tasa de captación es la tasa de interés que ofrece el banco a sus ahorradores, es decir, que le paga a las personas, digamos, cuando invierten en CDTs u otros. El margen de intermediación, entonces la diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación, es decir, es la rentabilidad que el banco va a obtener. El punto de referencia. El punto de referencia para medir la tasa de interés es el DTF, que es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación de los CDTs a 90 días, que reconoce el sistema financiero a sus clientes y sirve como indicador y está relacionado con los costos del dinero en tiempo. La tasa de interés determina el comportamiento económico. Si las tasas de interés son bajas, se genera el consumo y la inversión, por lo tanto se promueve el crecimiento económico. Mientras que en el caso contrario, una tasa de interés pues promueve el ahorro, pero impide el consumo y la inversión. Muchas gracias. La banca central. Su definición es que el Banco Central es el que emite los billetes y monedas que llegan a los consumidores. También es la institución financiera que tiene la responsabilidad de supervisar y controlar el funcionamiento del sistema financiero. La banca central tiene unas funciones principales. Una de ellas es la emisión monetaria o base monetaria, que es el dinero creado inicialmente por el banco y es una cantidad mucho menor que la de la oferta monetaria, que es el que circula en los bancos comerciales para realizar préstamos comerciales. Otra función es ser banquero del gobierno. En cuanto a los servicios bancarios generales, funciona como cualquier cuentaviente, en el caso del gobierno, efectuando cobros y pagos de la administración pública. Como agente financiero del gobierno, confiere préstamos al gobierno, generando deuda pública interna, expansión monetaria y muy seguramente impacto inflacionario. Otra función es ser prestamista de última instancia. Esta se produce cuando los bancos comerciales tienen iliquidez y lo que hacen es recurrir al Banco Central para resolver sus problemas financieros. Otra función es la custodia de reservas, que puede ser fraccionaria y de cámaras de compensación, que consiste en saldar las cuentas interbancarias entre todos los bancos del sistema financiero por medio del Banco Central. Y la de reserva de divisas, que lo que hace o lo que pretende es busca es guardarlas dentro de sus bóvedas, las reservas, con el propósito de tener la estabilidad en el tipo de cambio. La banca central tiene unos instrumentos que el primero es la tasa de interés de referencia, que es el indicador que se toma como base para fijar las tasas de los préstamos entre los bancos. El segundo instrumento es la tasa de encaje, que cada país la define, es un porcentaje sobre los depósitos que debe mantenerse en efectivo en las bóvedas o en la cuenta del Banco Central de cada país. Un ejemplo es que fuera del 11%, entonces lo que se hace es que si depositan 100 pesos, se deben guardar 11 pesos y se pueden dar a préstamos 89 pesos. Y el otro instrumento es el mercado abierto o OMA, que es cuando la autoridad monetaria transita instrumentos financieros con los bancos comerciales para comprar estos papeles. Entrega dinero a su contraparte inyectando liquidez al sistema. En cambio, si los vende, está reduciendo la masa monetaria. El papel de la banca en las tasas de cambio. Consiste en controlar la tasa de cambio buscando que la fluctuación no sea demasiado fuerte, tratando que no se presenten situaciones de revaluación o devaluación. El sistema de cambio de cada país define la manera en que determina la tasa de cambio entre sus monedas nacionales y las divisas.
Existen dos tendencias, una mantener la tasa fija de la casa de cambio y la segunda es la tasa de cambio, o sea, libremente determinada por el mercado. Sin embargo, existen también opciones intermedias. Una es las uniones monetarias, en el cual los países dejan de usar su propia moneda y definen una moneda común para el grupo de países que conforman la Unión, como en el caso de la Unión Europea o la Comunidad Financiera Africana. Otra es la dolarización, en donde el país sacrifica el uso de su propia moneda y adopta el dólar como moneda oficial para realizar sus transacciones a nivel interno, perdiendo la independencia a nivel de política monetaria. Otra es las cajas de convertibilidad, en donde el país continúa usando su moneda, pero la respalda con la moneda de otro país para que su política monetaria tenga credibilidad. Esta se ha usado en países que han experimentado niveles altísimos, extraordinarios de inflación y que no se resignan a dolarizar su economía. Otro sistema es la tasa de cambio fija pero ajustable, en donde el Banco Central fija la paridad de la moneda respecto a las divisas, pero no existe un compromiso de que no se modifique a futuro a corto o mediano plazo. Incluso la cotización del dólar puede llegar a ajustarse diariamente para subsanar las diferencias entre inflación interna y externa y así mantener la paridad del poder adquisitivo. Y otra son las bandas móviles. Esta fue usada en Colombia entre 1994 y 1999. También es conocida como la banda cambiaria y permite que la tasa de cambio fluctúe alrededor de un dato central. La amplitud de las bandas es criterio del Banco Central. Muchas gracias.